Casi firmo el acta de defunción de mi propio legado porque llegué a creer que mi mente se estaba apagando. Mi nuera, Valeria, me tendió una taza de café solo con esa sonrisa gélida y perfecta que ella reserva para las fotos de beneficencia. En ese momento, Diego, un joven técnico de sistemas que apenas lleva 3 meses en la empresa, entró en la sala de juntas con una tableta en la mano. Fingió tropezar con el cable del proyector y, al apoyarse en mi hombro para no caer, dejó caer un pequeño dispositivo sobre mi regazo mientras me susurraba al oído. Don Iván, mire su reloj. No beba. Confíe en mí. Miré la pantalla de mi smartwatch bajo la mesa. Había una notificación de prioridad máxima de la app de seguridad del hogar inteligente. Era un clip de audio grabado hace apenas 10 minutos en la cocina de la oficina. La voz de Valeria se escuchaba nítida. Solo es un ansiolítico potente, Pedro. No lo matará, pero lo dejará balbuceando como un idiota frente a los notarios. En cuanto empiece a divagar, firmamos la incapacidad técnica y el imperio es nuestro. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la planta 45. Miré a mi hijo, Pedro, a quien siempre llamé Pedro por sus delirios de grandeza aristocrática, y vi cómo evitaba mi mirada, concentrado en una mota de polvo sobre sus zapatos de 1000 euros. Tomé una decisión en una fracción de segundo. Fingí que se me caía el bolígrafo Montblanc y, mientras todos se inclinaban por puro reflejo servil, intercambié las tazas con la precisión de un trilero de la Puerta del Sol. 5 minutos después, el caos se desató en la sala, pero yo era el único que tenía la mente más clara que nunca. Si alguna vez has tenido que hackear tu propia vida para descubrir que tu familia te está traicionando, dale a me gusta y suscríbete. Cuéntame en los comentarios. ¿Hasta dónde llegaría tu propia sangre por dinero? Mi nombre es Iván Gutiérrez. Tengo 73 años y levanté Logística Gutiérrez desde una furgoneta Ebro destartalada hasta convertirla en un gigante del transporte europeo. Pero allí sentado, en la cabecera de esa mesa de caoba en pleno corazón de Madrid, me sentía como un león viejo rodeado de hienas con traje de Armani. A mi lado estaba Benítez, mi abogado de toda la vida, con un semblante sombrío, y Pedro, mi único hijo. Pedro tiene 40 años, pero sigue teniendo la mirada del niño que rompía sus juguetes para ver qué había dentro. Estaba empapado en sudor, tamborileando los dedos sobre una pila de documentos que me despojaban de todo. El control ejecutivo, el derecho a voto y mi dignidad. Me habían hecho creer que tenía demencia. Valeria me recomendó un especialista que, casualmente, ahora sospecho que está en su nómina. Me decía que mis despistes eran el inicio del fin. Sugería que me retirara a Marbella, a ver los barcos pasar. Y yo, cansado de luchar contra el tiempo, estaba a punto de rendirse. Valeria entró de nuevo en la sala, rompiendo el silencio sepulcral. Llevaba un vestido blanco de seda que gritaba pureza, pero sus ojos eran puro cálculo. Traía la bandeja de plata con las 2 tazas de porcelana de la empresa. Aquí tiene, suegro, dijo con esa voz de seda. Su café solo, cargado, para que tenga los 5 sentidos puestos en el contrato. Es un día histórico para la familia. Colocó la taza frente a mí y se quedó con su café con leche cremoso. Se sentó junto a Pedro y le apretó la mano con una fuerza que parecía más una amenaza que un gesto de cariño. Vi a mi hijo estremecerse. Estaba pálido, como si estuviera viendo su propia ejecución. Gracias, querida, murmuré. Alargué la mano hacia la taza. El aroma era intenso, pero ahora sabía que bajo ese aroma a grano tostado se escondía una dosis masiva de benzodiazepinas líquidas. De repente, la pantalla gigante de la sala de juntas parpadeó. Era Diego desde el control técnico. Perdonen las molestias, don Iván, estoy terminando de configurar los sensores de presencia y el micrófono ambiental del sistema de seguridad nuevo. Sigan con lo suyo, dijo a través de los altavoces. Valeria bufó, impaciente.
Termina de una vez, muchacho. Iván, bebe, se va a enfriar. Fue entonces cuando puse en marcha mi contraataque. Fingí un temblor violento en las manos, el mismo que ellos habían usado para diagnosticarme mi supuesta enfermedad. Dejé que el bolígrafo rodara bajo la mesa, justo hacia los pies de Valeria. Vaya por Dios. Mis manos de papel. Refunfuñé. Me agaché. Bajo el amparo de la mesa, mis ojos se encontraron con los de Diego, que me miraba a través de la cámara de la PECAM instalada para vigilar a los perros en la oficina. Me hizo una señal imperceptible con la tableta. Con un movimiento rápido, intercambié mi café negro por su café con leche. Cuando volví a incorporarme, las tazas estaban en su lugar, pero el contenido era el opuesto. Siento la torpeza, dije, limpiando la pluma. Cogí el café con leche que ahora estaba frente a mí. Odio la leche, me sienta fatal al estómago, pero di un trago largo y profundo. Era empalagoso, lleno de azúcar para ocultar cualquier rastro del fármaco que ella creía que yo estaba ingiriendo. Valeria se relajó. Pude ver cómo sus hombros bajaban 3 centímetros. La tensión desapareció de su rostro y, por pura inercia o quizás por esa arrogancia de quien se cree vencedor antes de tiempo, cogió la taza que tenía delante. Mi taza. La muerte líquida que ella misma había preparado. Dio un trago generoso, saboreando el café negro mientras me miraba con una chispa de triunfo en los ojos. Terminemos con este trámite, Iván, dijo ella, dejando la taza sobre la mesa con un golpe seco. Firma y podrás irte a descansar. Mañana todo será más fácil para ti. Puse la pluma sobre el papel. Empecé a leer la letra pequeña con una lentitud exasperante. Le hice a Benítez preguntas absurdas sobre la responsabilidad civil en el transporte de mercancías peligrosas. Necesitaba que el tiempo corriera. Pasaron 3 minutos. Valeria empezó a parpadear con fuerza. Se frotó la nuca y su mirada empezó a perder el foco. ¿Habéis subido la calefacción?, preguntó con voz pastosa. No, Valeria. Está a la temperatura de siempre, respondí con una calma glacial. 5 minutos. Ella soltó una risita nerviosa, totalmente fuera de lugar. Miró a Pedro y le acarició la cara, pero su mano aterrizó en su nariz. Pedro. Tienes 3 ojos. Qué gracioso. Balbuceó. Los abogados se miraron entre sí, desconcertados. Pedro se puso de pie, aterrado. Val. ¿Qué te pasa? Estás diciendo tonterías. Valeria intentó levantarse, pero sus piernas eran de gelatina. Se apoyó en la mesa, tirando varios documentos al suelo. Señaló a un punto vacío en la pared y empezó a gritar. El barco. Pedro, el barco de Marbella ya es nuestro. Dile al viejo que se calle. Dile que firme antes de que se me cierre el mundo. De repente, sus ojos se pusieron en blanco. Intentó decir algo más, pero solo le salió un murmullo ininteligible. Sus brazos convulsionaron ligeramente, golpeando su propia taza y derramando el resto del café sobre el contrato millonario que yo debía firmar. Se desplomó sobre la alfombra como un fardo de ropa sucia, roncando profundamente en un sueño químico e irreversible frente a toda la junta directiva. Llamada a emergencias. Gritó Pedro, cayendo de rodillas junto a ella. Papá, algo le pasa. Me levanté lentamente. No había rastro de demencia en mi mirada. Miré a Diego, que desde la puerta de la sala de juntas me hizo un breve gesto de aprobación con la cabeza. No hace falta urgencia vital, Pedro, dije con una voz que hizo que los abogados se quedaran petrificados. Solo necesita dormir. Y tú necesitas darme muchas explicaciones. Me quedé perfectamente inmóvil, observando cómo mi hijo intentaba despertar a una mujer que acababa de confesar sus pecados en medio de un sueño inducido por su propia avaricia.
Los abogados le aflojaban el cuello a Valeria, mientras Benítez llamaba a los servicios médicos de la torre. Pedro sollozaba, sacudiéndola por los hombros, con un pánico que olía a culpa desde 1 kilómetro de distancia. Miré el café con leche derramado, esa mancha dulce y pegajosa sobre la alfombra de diseño, y luego miré a mi hijo. Él levantó la vista hacia mí, sus ojos eran 2 pozos de terror. Sabía perfectamente que había en esa taza porque él mismo había ayudado a elegir la dosis. Pedro, dije. Mi voz sonó como el crujido de un glaciar, firme y peligrosa. La supuesta niebla de mi cerebro se había disipado, reemplazada por una descarga de adrenalina pura. ¿Qué le pasa a tu mujer? ¿No decíais que yo era el que estaba enfermo? No respondió. No pudo. Los paramédicos del edificio llegaron en 3 minutos. Mientras subían a Valeria a la camilla, ella empezó a balbucear sobre barcos en Marbella y el viejo ya no cuenta, una confesión narcótica frente a los notarios que grababan todo con la mirada estupefacta. Me puse de pie, me abroché la chaqueta y miré a Benítez. La firma queda cancelada por tiempo indefinido, sentencié. Pero Iván. Los inversores. Balbuceó el abogado. He dicho que se acabó. Rugí, golpeando la mesa. El sonido resonó como un disparo. Me giré hacia Pedro, que temblaba como un niño pillado en una falta grave. Vete al hospital. Averigua qué ha tomado, porque sea lo que sea, ese café era para mí. Y reza para que se recupere, porque si abre la boca más de la cuenta, lo siguiente que firmará será tu confesión. Salió corriendo. Me quedé solo con Diego, que permanecía en la esquina de la sala con su tableta. Me acerqué a él. Buen trabajo, muchacho. ¿Cómo lo supiste? Don Iván, instalé los micrófonos del hilo musical ayer. Se quedaron abiertos por un error de configuración. O quizá fue el destino. Los escuché en la cocina esta mañana. Decían que usted era un estorbo necesario de eliminar. Le puse una mano en el hombro. Guarda esas grabaciones en 3 servidores distintos. Y búscame a Rosa. Valeria la echó esta mañana bajo una acusación falsa de robo. Necesito encontrarla antes de que Pedro intente silenciarla también. Salí de la torre, pero no cogí el coche oficial. Necesitaba un médico que no estuviera en la nómina de mi hijo. Fui a una clínica privada en la otra punta de Madrid, bajo un nombre falso. El diagnóstico fue claro. Mi demencia era en realidad una intoxicación crónica y sutil por benzodiazepinas de larga duración. Me habían estado drogando a fuego lento durante meses para anular mi voluntad. Llegué al Hospital Universitario de La Paz 2 horas después. Encontré a Pedro en una sala de espera privada. Un médico con una bata impecable y una actitud demasiado relajada intentó venderme la misma moto de siempre. Señor Gutiérrez, su nuera ha sufrido un brote psicótico por estrés y agotamiento. Nada grave, solo necesita descanso. Miré al médico. Sabía que su reloj de oro no se pagaba con un sueldo de hospital público. ¿Estrés, doctor? Sonreí sin rastro de alegría. Mi nuera estaba celebrando la compra de un yate mientras se le caía la baba. No me mienta. Pedro se acercó, intentando agarrarme del brazo con sus manos sudorosas. Papá, por favor. Ella solo quería que todo fuera perfecto. Se ha presionado tanto por cuidarte que su cuerpo ha dicho basta. Firma los papeles aquí mismo, el notario puede venir al hospital. Así descansaremos todos. Lo miré de verdad. Vi la desesperación de un hombre que debe dinero a gente peligrosa. Me estaba usando el colapso de su mujer como un chantaje emocional de última categoría. Mañana, Pedro. Mañana lo arreglaremos todo, mentí, dándole una palmadita en la mejilla que lo dejó helado. Salí del hospital y me dirigí a Vallecas. No usé el Bentley,
sino una vieja furgoneta Nissan que guardaba en un almacén de las afueras, la misma con la que empecé a repartir paquetes hace 40 años. Era invisible, un fantasma entre el tráfico madrileño. Encontré a Rosa en un cuarto piso sin ascensor. Estaba aterrada. Don Iván. Pensé que me habrían hecho algo, lloró al verme. Me salvaste la vida, Rosa. Ahora cuéntame todo lo que viste. Rosa sacó un pequeño frasco de cristal ámbar que había rescatado de la basura de Valeria. Es un tranquilizante para caballos, señor. Ella lo mezclaba con su azúcar especial todos los días. Y hay algo más. Rosa bajó la voz. Escuché a Pedro hablar por teléfono con unos hombres. Decía que si no conseguía el control de la empresa este viernes, el grupo de Marbella vendría a por él. No son inversores, don Iván. Son prestamistas. Me metí el frasco en el bolsillo. Tenía el arma, tenía el motivo y tenía a Diego controlando los servidores de la casa. Pero necesitaba el golpe final. No iba a enviarlos a la cárcel para que vivieran de mis impuestos, iba a enviarlos de vuelta al lugar de donde yo vine. A la nada. Rosa, haz las maletas. Te vienes conmigo. Mañana es el gran día de la firma. Pero no será la firma que ellos esperan. Regresé a mi despacho de madrugada. Diego me esperaba allí, tecleando furioso. He entrado en las cuentas personales de su hijo, señor. Está en la ruina. Ha hipotecado hasta su alma. Perfecto, dije, sacando una carpeta de cuero de mi caja fuerte. Diego, quiero que redactes un documento. Vamos a usar el mismo encabezado que el poder notarial que ellos prepararon. Pero vamos a cambiar el cuerpo del texto. Me senté en mi sillón de cuero, mirando las luces de Madrid. Mi hijo pensaba que yo era un viejo acabado. Mañana descubriría que el león puede estar viejo, pero sigue sabiendo cómo despedazar a las hienas. Prepáralo todo, Diego. Mañana les daremos exactamente lo que han pedido. El control de sus vidas. Caminé hacia mi vieja furgoneta Ebro, con los sonidos del tráfico de Madrid convirtiéndose en un rugido sordo en mis oídos. Mi propio hijo y su esposa no solo habían intentado anularme, habían convertido mi hogar en un campo de minas digital y químico. Pero mientras arrancaba el motor de la Ebro, que respondió con un gruñido rudo y fiable de otra época, supe una cosa con certeza. Los imperios no se regalan, se defienden. Me dirigí directamente a un pequeño almacén en un polígono industrial de Getafe. Allí me esperaba Diego. No era un laboratorio de toxicología lo que necesitaba esta vez, sino un centro de mando. Diego había pasado las últimas horas analizando el rastro digital de las medicinas de Valeria. Don Iván, mire esto, dijo Diego, señalando 3 pantallas. No es veneno para matar, es para borrar. Es una variante sintética de escopolamina líquida mezclada con benzodiazepinas. En dosis altas, produce una sumisión química total. Te convierte en un títere que firma lo que le pongan delante y, al despertar, no recuerda ni su nombre. Me senté frente a los monitores. La rabia que sentía era gélida. Durante 3 meses, cada vez que olvidaba las llaves, cada vez que me perdía conduciendo hacia el club de campo o que olvidaba el código de mi propia caja fuerte, no era la vejez llamando a mi puerta. Era mi familia empujándome al abismo. Me habían estado microdosificando para que, cuando llegara el día de la firma, yo aceptara mi incapacidad con alivio. Diego, ¿tienes acceso a los micrófonos del salón principal de la finca? Pregunté. Todo bajo control, señor. El sistema de casa inteligente que instalaron para vigilarle ahora trabaja para nosotros. Me puse los auriculares. Eran casi las 2 de la mañana. En la pantalla de seguridad vi a Pedro entrar en el despacho, seguido de una Valeria que aún caminaba de forma errática tras el incidente del café. Eres un inútil, Pedro. Siseó la voz de Valeria a través del micro.
Casi nos descubre por tu culpa. Si no llega a ser por el médico que tenemos en nómina, ahora estaríamos declarando ante la policía. Yo no sabía que cambiaría las tasas. Lloriqueó mi hijo. Está alerta, Val. Sospecha algo. Tenemos que parar. Parar. El tono de Valeria subió una octava. El grupo de Marbella no va a parar. Si el viernes no transferimos los 7 millones de euros para cubrir tus deudas de juego, nos van a mandar en cajas de cartón a La Moraleja. Necesitamos su firma mañana mismo. Está bien. Susurró Pedro, y oí el sonido del cristal chocando contra la botella de whisky. Mañana lo haremos. Si no firma por las buenas, falsificaré el rastro biométrico con el software que compramos. Total, es solo un viejo estorbando en su propio trono. O es él, o somos nosotros. Me quité los auriculares. El silencio en el almacén de Getafe era pesado. Mi hijo, el niño al que enseñé a conducir, el que heredaría todo de forma natural, estaba dispuesto a borrar mi existencia por 7 millones de deuda con la mafia. Diego, dije, con una voz que no reconocí ni yo mismo. Prepara el documento de dación en pago. Y usa el mismo formato que su contrato de transferencia de poderes. Quiero que parezca el mismo papel. Pero en las cláusulas ocultas, quiero que firmen la confesión de sus deudas y la entrega voluntaria de todos sus bienes personales, casas, coches, cuentas, a favor de la Fundación Rosa Martínez para empleados del hogar. Hecho, don Iván. Y he programado el sistema para que, en cuanto usted pulse un botón en su reloj, la grabación de su confesión de esta noche se envíe automáticamente a la unidad de delitos telemáticos de la Guardia Civil. Al día siguiente, regresé a la mansión. Caminaba apoyado en mi bastón, fingiendo la fragilidad que ellos esperaban. Pedro y Valeria me esperaban en el salón principal con un notario que evitaba mirarme a los ojos. Papá, hemos traído los documentos definitivos, dijo Pedro, intentando ocultar el temblor de sus manos. Firma aquí y todo este estrés desaparecerá. Podrás descansar. Valeria me tendió una pluma con una sonrisa de depredador. Hágale caso a su hijo, suegro. Es lo mejor para todos. Miré el documento. Gracias a la pericia de Diego, la primera página era idéntica a la original, pero el resto era mi sentencia contra ellos. Firmé con un trazo firme. Luego, les pasé el bolígrafo. Como es un traspaso de bienes familiares mutuo, necesito que vosotros también firméis aquí, dije, señalando el anexo. Para que conste que aceptáis las cargas y deudas. Firmaron sin leer. La soberbia es el peor enemigo del criminal. En cuanto Pedro puso el último punto, me levanté del sillón. Tiré el bastón a un lado y me erguí con toda mi estatura. Bueno, dije, recuperando mi voz de mando, ahora que habéis firmado vuestra propia ruina, tengo una noticia. Diego, dale al play. De los altavoces ocultos del salón empezó a salir la conversación de anoche. Es solo un viejo estorbando. O es él, o somos nosotros. La cara de Pedro pasó del blanco al gris ceniza. Valeria intentó abalanzarse sobre la mesa para romper los papeles, pero Diego entró en el salón con 2 agentes de seguridad privada. No te molestes, Valeria, dije con calma. Ese documento que acabáis de firmar reconoce vuestras deudas de juego y transfiere vuestro patrimonio personal para pagarlas. No tenéis nada. Ni vuestras cuentas, ni vuestros coches, ni esta casa. Todo ha pasado a un fondo gestionado por Rosa. No puedes hacernos esto. Soy tu hijo. Gritó Pedro, cayendo de rodillas. Mi hijo murió anoche en esa grabación, respondí. Ahora mismo, la Guardia Civil tiene una copia de vuestro plan de sumisión química. Tenéis 10 minutos para salir de mi propiedad. Salí a la entrada de la casa. Allí, aparcada frente a sus flamantes deportivos que ya no les pertenecían,
estaba mi vieja furgoneta Ebro de 1985. Les arrojé las llaves de la furgoneta a los pies. Empecé con esto y con nada en los bolsillos, dije, mientras los coches patrulla asomaban por la puerta de la finca. Es justo que vosotros hagáis lo mismo. Aprovechad el viaje a la cárcel para pensar en cómo se conduce un negocio de verdad. Me subí a mi coche oficial, con Diego al volante y Rosa en el asiento del copiloto. Mientras nos alejábamos, miré por el retrovisor cómo los agentes esposaban a la pareja que intentó robarme el alma. El imperio de los Gutiérrez seguía en pie, pero por primera vez en mucho tiempo, el aire que respiraba era puro. Muchas gracias por ver. Si les ha gustado la historia, denle a like, escriban un comentario y suscríbanse para no perderse la próxima historia. Valoramos mucho su presencia en este canal. Todo lo mejor.